7 verdades oscuras que nadie te dijo sobre ese relato de terror real. En casa era una noche oscura, tan oscura que parecías poder tocarla, estaba llena de ecos y susurros inquietantes. En una casa antigua, donde cada pared guardaba secretos y cada sombra parecía moverse, pasaron cosas que hielan la sangre. Los habitantes de esa morada afirmaban escuchar risas infantiles a medianoche, risas que ni siquiera se podrían contar como inocentes. ¿Pero quién podría reír en un lugar donde se vivieron tragedias terribles? Los golpecitos en ventanas se volvían frecuentes, como si alguien quisiera atravesar la barrera entre dos mundos. Una señora del barrio, con ojos claros y mirada profunda, decía que su gato se sentaba horas a observar una esquina vacía, como si allí hubiera una presencia invisible, la misma que perturbaba su sueño. En la sala se encontraban trozos de un viejo retrato familiar, un álbum olvidado que hablaba de una historia interrumpida. Las fotografías mostraban sonrisas, pero esas sonrisas estaban desgastadas por el tiempo y lo que no podían ocultar eran sus miradas, llenas de una angustia indescriptible. Era como si la cámara hubiese capturado un momento que nunca debió ser grabado. La atmósfera se tornaba pesada, había respiraciones entrecortadas, y todos los que entraban a esa casa sentían un nudo en la garganta, como si cada latido del corazón les recordara el peligro que habitaba en cada rincón. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quiero que te pierdas de nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El aire se tornaba frío, y en la penumbra, una puerta chirrió, como si un niño travieso hubiera decidido jugar en la oscuridad. El rostro del último inquilino, un hombre mayor que había desaparecido misteriosamente, apareció fugazmente en la memoria de quienes conocían la historia. ¿Qué verdad se escondía tras esa puerta? ¿Por qué la noche parecía cobrar vida en la casa? Apenas había un rayo de luz que atravesaba una grieta en la ventana, y con él, sombras danzaban en la pared como si fuesen almas atrapadas buscando salir. Todos estaban allí, sintiendo la tensión, pero nadie se atrevía a ser el primero en cruzar la línea que separaba el mundo seguro del terror. Justo entonces, un grito desgarrador resonó en la lejanía, haciendo que el corazón de todos se detuviera por un instante. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Y quién realmente reía en la oscuridad? La puerta seguía entreabierta, un perfil de sombra proyectándose como un guardián entre mundos, y la tensión era palpable. Los murmullos estallaron en la oscuridad, ecos de preguntas que giraban en cada mente. Nadie se atrevía a moverse, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado con el miedo. El grito que había cortado la noche resonaba en sus oídos, un sonido desgarrador que prometía revelaciones oscuras. ¿Alguien escuchó eso?, susurró Carmen, con voz temblorosa. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban la luz tenue de la luna. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Fue entonces que Miguel, el más joven de todos, dio un paso al frente, como si el impulso de la curiosidad pudiera salvarlo de la parálisis que les invadía. Voy a mirar, dijo, su voz firme pero su cuerpo delatando su jitters. Cuando sus pasos resonaron en el suelo de madera vieja, el sonido pareció amplificarse, como si la casa misma estuviera observando. Sus amigos lo siguieron con la vista, incapaces de moverse. A cada paso de Miguel, la historia de aquel lugar se les iba revelando en fragmentos, tanto lo que habían escuchado como lo que jamás se atrevieron a contar. Las paredes parecían susurrar secretos, los ecos de risas infantiles tejiendo una red sombría que atrapaba el alma. Al llegar a la puerta, Miguel pudo sentir la fría cerrajería bajo sus dedos. Estaba a punto de abrirla cuando un fuerte golpe sonó detrás de él, desatando una ola de adrenalina. ¿Qué fue eso?,
gritó alguien, con un tono de pánico desesperado. Eran los mismos ecos que ya estaban en sus mentes, una voz malevolente que parecía reírse de su miedo. Con el corazón latiendo como un tambor, Miguel tomó una decisión rápida y determinante. Abrió la puerta de un solo tirón. La oscuridad se extendió ante él, profunda y engullente, como un abismo. Pero era ahí, menos de un paso dentro, donde se vislumbraron una serie de pequeños objetos en el suelo, juguetes polvorientos que, de alguna forma, parecían esperar ser reclamados. La vista de esos objetos familiares, que algún niño podría haber dejado, encendió recuerdos y la sensación de tristeza llenó el ambiente. «Cuidado», gritó Carmen, pero era tarde. Miguel tropezó con algo y cayó hacia adelante, su cuerpo desapareciendo en la oscuridad como si la casa lo hubiera absorbido. El grupo respiró en unísono, el terror los envolvió como un manto pesado, pero mientras la angustia se intensificaba, un eco de risas resonó nuevamente, esta vez en un tono burlón y casi inquietante. Parecía venir desde adentro, justo donde Miguel había caído. «¡Ayuda!», clamó él, su voz ahogada por las sombras. Los demás se precipitaron hacia la puerta, pero la casa cerró la entrada con un susurro malicioso, un estremecimiento recorrió sus cuerpos. Era una trampa. La noche oscura no solo tenía secretos, la casa misma estaba viva y no tenía intención de dejar escapar a quienes se habían atrevido a desafiarla. Estaría Miguel en peligro, y qué de esas risas malditas que llenaban el aire. Las mentes comenzaban a preguntarse, ¿es realmente un niño lo que habían oído, o era algo mucho más siniestro? La noche aún era joven, pero algo les decía que las sombras estaban a punto de revelar un secreto aún más aterrador. Con el corazón en un hilo, sabían que tenían que actuar, pero, ¿cómo enfrentar lo desconocido detrás de esa puerta? ¿Se atreverían a descender más en la oscuridad, sabiendo que para algunos no habría retorno? El aire se volvió helado y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. La risa burlona siguió resonando, un eco siniestro que se entrelazaba con el grito de Miguel. Carmen, paralizada por el pánico, dio un paso atrás, mientras su mente buscaba una explicación. «No puede estar pasando esto», se dijo, temblando. Los demás comenzaron a murmurar, sus voces eran un susurro apagado en el tejido de la tensión. «¿Qué hacemos?», preguntó Javier, con sus manos apretadas en forma de puños. Su mirada estaba fija en la puerta, donde la osadía de Miguel había llevado a un inexplicable silencio. El resonar de su voz se perdió en los ecos de la casa, tragado por las sombras, la desesperación llenó a Carmen. Tenía que hacer algo. Se acercó a la puerta, sus dedos temblando mientras la tocaba, como si una descarga eléctrica pudiera atravesar sus venas. «Miguel», gritó, la angustia radiando en su pecho. Su llamado parecía ser devorado por la oscuridad. «Tal vez debemos entrar», sugirió Sofía, con una voz que no era más que un hilo tembloroso. La idea se deslizó sobre ellos, una combinación de valentía y locura. Aunque el miedo les nublaba el juicio, el lazo de amistad que los unía luchaba contra la incertidumbre. «Él no puede estar solo allá adentro», añadió, apretando los labios. Carmen sintió una punzada de resolución. «Voy a ayudarte a entrar», le dijo a Sofía, aunque su voz titubeaba entre la incredulidad y la determinación. Juntas, empujaron la puerta, un esfuerzo que parecía denotar más de la fuerza del grupo que de la estructura. Pero, como abrir una puerta que estaba actuando en su contra, mientras realizaban el intento, comenzaron a escuchar un sonido lejano, como el crujir de pasos en el piso de arriba. Fue un sonido que les heló la sangre y desató una nueva ola de pánico. «No estamos solos», murmuró Javier, su voz resonando con un tono de alarma. De repente, la luz de la luna se filtró entre las grietas de la puerta, iluminando la habitación en el interior. En esa luz, los juguetes comenzaron a brillar con un destello inquietante. Eran muñecas de ojos vacíos, coches de juguete destartalados, una pelotita cubierta de polvo. Cada objeto tenía una historia, una vida,
pero todos estaban atrapados en una pesadilla oscura que parecía estar invocando a los niños que una vez jugaron con ellos. La risa se intensificó, volviéndose estridente, como si los propios juguetes se estuvieran riendo de su miedo. «No. Miguel», gritó Carmen, y con un empujón final, abrieron la puerta. La oscuridad les dio la bienvenida. Sofía se adelantó, y cuando dio el primer paso, el aire se tornó denso, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia adentro. «Espera», dijo Javier, tratando de detenerla, pero ya era demasiado tarde. Podía sentir que algo lo atraía, una energía que lo instaba a seguir. «Vámonos, por favor», suplicó Carmen, pero su voz estaba ahogada por la risa insidiosa. En su interior, una voz susurraba que si dejaban a Miguel atrás, nunca podría regresar. Sin un plan claro, solo una fe ciega, cruzó el umbral. Dentro, las risas se convirtieron en murmullos, voces susurrantes que hablaban en un idioma desconocido. La habitación, ahora completamente iluminada, revelaba más juguetes y objetos de un pasado olvidado, y en el fondo, una sombra oscura se movía lentamente, ocultándose entre lo que parecía ser una figura infantil. Nadie estaba listo para el terror que se abalanzaría sobre ellos. Las risas se detuvieron abruptamente, y la figura se dio la vuelta. Sus ojos, dos profundos abismos, miraron directamente a Carmen, y con una voz que resonó como un eco en sus mentes, susurró: «¿Quieres jugar?». El pánico se detuvo en seco dentro de su pecho, y un nudo se formó en su garganta. Sabía que este juego no terminaría bien. Tras la mirada de esa sombra, se escondía algo que ninguno de ellos podía imaginar. ¿Sería Miguel la clave para liberarse de la pesadilla o el precio que pagarían sería mucho más alto? Las sombras parecían acercarse, y el tiempo comenzaba a acelerar. ¿Lograrían salvar a Miguel antes de que fuera demasiado tarde, o quedarían atrapados en un juego del que no podrían escapar? El eco de la pregunta resonó como un trueno en el vacío de la habitación. La figura infantil se acercó, cada paso arrastrando una sensación de horror y morbo. Con cada movimiento, su oscura silueta se delineaba más nítidamente, como si estuviera siendo arrastrada desde las profundidades de una pesadilla. «Ven, ven a jugar», susurró de nuevo, y las palabras flotaron en el aire, persiguiendo a Carmen y sus amigos como un viento gélido que prometía helar hasta el corazón. Anticipando lo inevitable, el grupo se retó a mantener la mirada fija en esa sombra. «¿Dónde está Miguel?», preguntó Javier, su voz ahora un hilo tembloroso de miedo. La risa burlona, tan familiar y devastadora, resonó de nuevo. Era un sonido que había conocido, quizás de juegos perdidos, pero ahora se sentía como una guadaña afilada. ¿Miguel? Quizás juega demasiado bien. La figura se movió más cerca, revelando una sonrisa torcida, cruel. Un estremecimiento recorrió la sala, cargando la atmósfera con un peso opresivo. Carmen sintió la necesidad de actuar. Con un grito ahogado, lanzó un paso hacia adelante, decidida a encontrar a su amigo. «Miguel», llamó, su voz sonando firme, aunque el eco de su propio grito parecía burlarse de su valentía. Pero todo lo que recibió como respuesta fue un silencio atroz, opresivo. «No podemos quedarnos aquí», gritó Sofía, tomando a Javier de la mano. «Si nos quedamos, seremos parte del juego». «¿Y si Miguel está aquí? No lo podemos abandonar», imploró Carmen, el miedo en su voz entrelazándose con desesperación. La lucha interna se hizo intensa. Un lado de ella sabía que no podían dejar a Miguel en manos de esa sombra, el otro sabía que quedándose, también podrían perderse irremediablemente. La figura sonrió, cúbica en su macabra energía. «No te preocupes, quédense un rato más y todos jugarán juntos, por siempre». Las palabras, como un canto hipnótico, deslizaron por las paredes de la habitación, deteniéndose en sus oídos como un murmullo placentero que se tornaba amenazante. A través de esa oscuridad, un brillo fugaz atrajo la atención de Carmen. En el suelo, un viejo coche de juguete empezó a moverse solo, girando en círculos a su alrededor. La risa regresó a sus oídos,
pero esta vez era un sonido de júbilo que contrastaba con el horror de la situación. «Mira, como cuando éramos niños», exclamó Javier, incapaz de contener una risa nerviosa, mientras la tensión se hacía palpable. «No. No podemos jugar». Carmen se encontraba atrapada en un conflicto interno. La parte más vulnerable de ella anhelaba esos días de alegría despreocupada, mientras la advertencia de la sombra pesaba sobre su mente como una advertencia helada. El ambiente se volvió frenético. Los juguetes comenzaron a moverse, todos en movimiento, como si la sala hubiera cobrado vida. Muñecas giraban las cabezas, los coches competían entre sí, y la figura se reía. ¿No es esto divertido? Solo un pequeño juego juntos, como si se movieran de forma sincronizada, los amigos se aferraron más los unos a los otros. La conexión entre ellos se tornó su única salvación ante el abismo que brillaba cada vez más cerca. «Miguel», gritó Carmen con la última fuerza que le quedaba. Su llamado atravesó el tumulto, buscando al amigo que humeaba en las sombras. De repente, un alarido surgió desde el fondo de la habitación, y como una ola de frío, la sombra dejó de moverse por un breve instante. Fue como si el tiempo se detuviera. La figura miró hacia atrás, como si un mal presentimiento la hubiera alcanzado, y ahí, entre las sombras titilantes, apareció Miguel. Su rostro pálido parecía un reflejo de la desesperación, atrapado entre la dimensión del juego y la realidad. «Carmen», gritó, pero antes de que pudiera dar un paso hacia ellos, algo cambió. La figura se giró con una rapidez espeluznante. «Es demasiado tarde para él», murmuró, y la oscuridad pareció tragarse las palabras. Carmen sintió el pánico en su pecho. «No». Su grito resonó con fuerza. Tuvieron que tomar una decisión. ¿Nos quedamos sí? ¿Enfrentamos esto o tratamos de buscarlo a él? La figura comenzó a acercarse de nuevo, la risa se transformó en un grito agudo y perturbador que retumbaba en sus cabezas. Sin tiempo que perder, Carmen aferró la mano de Sofía. El tiempo se desvaneció mientras el eco de la locura se acercaba a ellos, y como si la casa hubiese respondido a su miedo, de repente, la puerta que habían cruzado se cerró con un estruendo que hizo temblar las estructuras de la casa. ¿Y si ese fuera un juego que no podemos perder?, murmuró Javier, mientras el terror se diluía en una incertidumbre aterradora. El aire se volvió aún más espeso y pesado. La figura avanzó entre risas escalofriantes, mientras el grupo se preparaba para enfrentar la verdad de su peor pesadilla. Que estaba dispuesto a sacrificar Carmen para salvar a Miguel. Una risa ensordecedora resonó, señalando que el verdadero juego apenas comenzaba y, con ello, la presencia oscura parecía tomar fuerza. ¿Podrían liberarse de la pesadilla o serían tragados por el eco de una risa sin fin? La habitación se tornó un escenario macabro. La figura, que ahora parecía un reflejo distorsionado de aquellos días sencillos de juegos infantiles, avanzaba con determinación. Carmen podía sentir la mirada de Javier y Sofía atravesar su espalda, cargada de dudas y temor. La actitud de la sombra era cautivadora, como un seductor oscuro que prometía diversión, pero escondía trampas mortales en cada rincón. ¿Qué tal si remodelamos el juego? Un trato. Tal vez la sombra rió de manera siniestra, mientras sus ojos vacíos eran como pozos de desesperación y maldad. Carmen, sin embargo, se resistía a la atracción. Su mente recordaba a Miguel, su amigo atrapado, y si tenían que hacer algo, lo tenían que hacer ya. «Suéltalo. Él no es un juguete», gritó, sus palabras resonando con una mezcla de coraje y desafío. La figura pareció sorprenderse, deteniéndose por un momento, como si la rabia de Carmen la hubiera hecho vacilar. «Ah, sí. Nadie ha desafiado mis juegos antes». La voz se tornó más grave, como un eco en un abismo. «Tú pondrás las reglas, pero solo si tienes lo que se necesita». El aire se volvió frío. Carmen sintió en su piel como el terror se anidaba en su estómago. Sofía y Javier parecían estar pensándolo bien, pero ella no podía ceder. «¿Y qué necesitas?», preguntó, su voz estaba cargada de determinación. «Solo un pequeño sacrificio», contestó la sombra,
reptando hacia ellos, como una serpiente que se aproxima a su presa. Un juego. Simplemente deja que uno de ustedes se una a mí. Un aliado puede cambiar el destino de los demás. Los ojos de Sofía se ampliaron, y Javier tragó saliva. Carmen no necesitaba ser una adivina para saber lo que pensaban. Abandonar a uno podría salvar a los demás. No, no lo haré, respondió firme. Elige otra cosa, el juego no se basa en lo que yo deba perder. El verdadero juego es que todos salgamos de aquí juntos. La figura pareció irritable, su forma se inclinó hacia adelante. ¿Cómo osas cuestionar las reglas? Te lo advertí, hay consecuencias para aquellos que fallan. En ese momento, el suelo empezó a temblar y un susurro emergió de las paredes. Carmen. Ayúdame, la voz de Miguel resonó con fuerza, pero al mismo tiempo era un canto muy distante, atrapado entre realidades. Carmen, por favor. De pronto, la sala retumbó. Un juguete en el rincón, un viejo oso de peluche, se lanzó hacia ellos desde la oscuridad, aterrizando a sus pies. Su rostro desgastado estaba manchado de lo que parecía ser sangre. Sofía se retorció, y Javier dio un paso atrás. ¿Qué es esto?, preguntó, intentando contener su miedo. La figura sonrió, disfrutando del tormento ajeno. Así es como el juego se vuelve real. Cada paso que dan, cada elección, tiene un precio. Las murallas se estrecharon, obligando a los amigos a unirse aún más. Tenían que moverse, tenían que intentar algo antes de que fuera demasiado tarde. Javier. Tú, ven, gritó Carmen. Debemos sacarlo de aquí. Su corazón bombeaba como un tambor furioso. Mientras el tiempo se desvanecía, ella miró a su alrededor, buscando alguna salida, pero las paredes parecían cerrarse en torno a ellos. El lugar se sentía como si estuviera palpitando, como una criatura desesperada que los aprendía a devorar. Sin embargo, la figura continuaba avanzando, más cerca, desdibujando el límite de la realidad. Pero ¿y si en vez de sacrificar a uno, hacemos un pacto?, Javier propuso. Podemos compartir el peso. ¿Qué tal eso? La risa de la sombra retumbó en el aire. Interesante estrategia, aunque dudo que entiendan su verdadero significado. La figura extendió una mano, y en ella se formó un destello de luz oscura. Acepten esta oferta y serán parte del juego. ¿Van a jugar a mi manera o van a jugar a la suya? Carmen sintió la presión en su pecho aumentar, y cada respiro se hacía más difícil. ¿Podrían realmente salir de esto juntos o tenían que hacer un sacrificado definitivo, uno que les costara su amistad y su humanidad? La incertidumbre se hizo aterradora, como el eco de un destino oscuro acechándolos. ¿Aceptan?, preguntó la sombra, el silencio colmando la habitación. La risa se intensificó, un eco multiplicado. La capacidad de decidir estaba a su alcance, pero, ¿a qué costo? La figura era insaciable, y sus ojos vacíos parecían esperar una elección fatal. Con cada latido, el tiempo se evaporaba. La decisión estaba más cerca de lo que pensaban. ¿Aceptarían el pacto que podría cambiar todo o lucharían por mantener su humanidad? La pregunta se intercaló entre ellos como una sombra sin respuesta. La noche apenas comenzaba a desvelar sus secretos, mientras el eco de la elección resonaba en el aire. ¿Qué seguiría ahora? El silencio se cortó como un cuchillo. Por un instante, el mundo se detuvo. Carmen miró a sus amigos, sus rostros reflejaban debilidad y miedo, pero en el fondo aún brillaba la chispa de la resistencia. No podemos dejar que esto se vuelva realidad. No así. Gritó Sofía, su voz temblorosa resonando en el aire gélido. Javier asintió, pero su mirada se desvió hacia el destello oscuro palpitante que pendía en la mano de la sombra. ¿Y si no hay otra opción?, dijo él, más para sí mismo que para los demás. Su voz temblaba, como si una parte de él estuviera considerando la propuesta. La sombra sonrió, disfrutando de la lucha interna. Escucha, no estás solo en esto, enfatizó Carmen, acercándose a él.
No vamos a permitir que le hagas esto a Miguel, ni a nosotros. Somos amigos, esa es nuestra fortaleza. La figura movió su mano, como si acariciara el aire ante ellos. El tiempo se agota, así como sus ilusiones. Ustedes creen que la amistad los protegerá, pero en este juego, cada conexión tiene un precio. ¿Cuántas mentiras están dispuestos a soportar? Afuera, el viento aullaba como si entendiera la gravedad del momento. Los ecos de la sombra fueron acompañados por una oleada de desesperación que atravesó la habitación. Ella los empujaba a elegir, a decidir, pero Carmen sabía que había algo más en juego. Al observar esos ojos vacíos, también vio el vacío de la soledad que podía arrastrarlos a todos. Quizás sí, comenzó Javier, una idea surgiendo en su mente. Si uno de nosotros se ofrece, tal vez el resto pueda escapar. La sombra estalló en una risa burlona. ¡Oh, qué adorable! Hacer sacrificios por sus amigos, tan patético y tan noble, pero no hay garantías. Solo un juego. ¿Creen que sus ideales les salvarán? Las paredes temblaron, y el eco de su risa resonó como un tambor en la oscuridad. Carmen, llamó Sofía, su voz desgarrada. No puedes dejar que ocurra. No podemos caer en su juego. Yo estoy dispuesta a arriesgarme. No, Sofía, no puedes. Carmen se volvió hacia ella, suplicándole que no viajara por ese camino. Su pecho se infló de pánico. La idea de perder a cualquiera de ellos era más aterradora que la misma sombra. El juguete ensangrentado a sus pies comenzó a vibrar erráticamente, como si tuviera vida propia. Carmen dio un paso atrás, horrorizada. Esto no es solo un juego, murmuró. Es algo mucho más oscuro. ¿Lo ven? Este es el precio que se paga por la ignorancia, resonó la sombra. Sus propios sentimientos de culpa se convertirán en su perdición. Denme su miedo, su angustia, y los llevaré a la victoria. Un aliado podría cambiar el juego. El aire se volvió más pesado, tanto que les costó respirar. Carmen sintió como sus rodillas comenzaban a flaquear, la incertidumbre abrazándola con manos heladas. No puedo sacrificar a otros. No puedo, repitió en un hilo de voz, mientras atraía el poder de su desesperación hacia ella. La sombra se acercó, la risa menguando. Pero la desesperación puede ser un aliado formidable. ¿Y si todos salieran ilesos? ¿Qué tal si guardan lo más precioso para el final y viven con el terror? Una idea atractiva, ¿no? De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire. La voz de Miguel, vibrante de angustia. Carmen. No les creas. No juegues con ellos. Su llanto atravesó la habitación, como una cadena que amarraba a Carmen y a sus amigos al suelo. Miguel, estamos aquí. Vamos a sacarte de ahí, gritó Carmen, el terror allende a la esperanza. La sombra frunció el ceño, su sonrisa desapareciendo por un momento. Antes de que pudieran reaccionar, un estremecimiento recorrió la habitación. Las luces comenzaron a parpadear y una sombra más grande emergió del rincón, como un monstruo desplegando sus alas oscuras. Parece que el juego ha adquirido otra dimensión. ¿Están listos para el verdadero desafío? Carmen sintió que el pánico se desbordaba, un grito de ayuda iba a brotar de sus labios, pero no podía. Desde el fondo, la sombra principal se reía y la habitación explotó en un torbellino de oscuros objetos voladores. Todo se desmoronaba a su alrededor. Hagan su elección. Un sacrificio les ofrecerá el poder o prefieren perder todo. La sombra gritó, un eco cavernoso llenándolo todo. Con el mundo desmoronándose, Carmen rápidamente buscó solución. En su interior, ¿el verdadero juego comenzaba? ¿Qué camino tomarían? ¿Hacer el sacrificio orquestado por la sombra o encontrar su propia manera de escapar del horror? El tiempo se agotaba, y la sombra acechaba cada decisión. Todo estaba en juego y ellos eran la clave. La oscuridad se acercaba. Y en ese momento, ella supo que la elección nunca había sido simple, que sería el precio de su amistad. Los ecos de la risa tenebrosa de la sombra resonaban en sus oídos, cada risa un recordatorio de la inminente perdición.
Carmen miró a sus amigos, sus ojos reflejaban desesperación. Aunque la oscuridad giraba a su alrededor, había una chispa, un destello mínimo de determinación. No podemos dejar que este monstruo nos controle, gritó Carmen, levantando la cabeza con valor. Él podía alimentarse de su miedo, pero no se lo permitiría. Vamos a encontrar a Miguel, y esta vez no hay sacrificios. ¿Y cómo planeas hacerlo? Estamos atrapados, respondió Sofía, su voz temblando mientras el suelo vibraba bajo sus pies. El ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo tuviera miedo de moverse. Carmen cerró los ojos un segundo, centrando sus pensamientos. Quizás pueda distraerla. Si puedo desviar su atención por un momento, podrán lograrlo. ¿Distracción? ¿Cuándo te has convertido en el héroe de la historia, Carmen? Javier le lanzó una mirada desconcertante, pero el fuego en los ojos de Carmen era innegable. Alguien tiene que actuar. Si no lo hacemos ahora, perderemos a Miguel y a todos nosotros. Mientras hablaban, la sombra se movía inquieta, como un tigre esperando su presa. ¿Así que quieren desafiarme? Interesante, pero recuerden, el sacrificio siempre es la única forma de avanzar. Cierto, amigos míos. El juguete ensangrentado estalló en 1000 pedazos, cada fragmento chispeando con una energía sombría. Carmen sintió que su corazón latía con fuerza, la adrenalina corriendo en sus venas mientras comenzaba a formular un plan. Necesito que crean en mí. Seguirme a ciegas. Eso es lo que nos unirá al final. Sofía tragó saliva. ¿Y si no puedes? ¿Y si eso la hace más poderosa? Las sombras crecerán más, solo tenemos una oportunidad, pero juntos podemos conseguirlo, Carmen insistió, el nudo en su garganta amenazando con apoderarse de ella. La sombra se acercó más, viéndolos con ansia. Este espectáculo ya se está volviendo aburrido, murmuró la sombra, casi como un susurro que helaba la sangre de Carmen. ¿Perder todo por alguien que está atrapado? ¡Qué patético! Me sorprende que tengan tanto valor y tan poca razón sin otro tiempo que perder. Carmen respiró hondo. Solo necesito que me sigan. Aquí voy. Dio un paso al frente, gritándole a la sombra. ¿Quieres miedo? Aquí lo tienes. En el instante que aquellas palabras salieron de su boca, instantáneamente sintió un torbellino de emociones que fluía a su alrededor como un torbellino. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse, el ruido de la sombra aumentando en intensidad. Fue como si el mundo entero colapsara. Los objetos lejanos empezaron a volar, cada uno arrastrado por la rabia que emanaba de la sombra, pero Carmen se mantuvo firme, concentrándose en el objetivo. Necesitaba que la sombra la viera a ella, a la luz de su valentía. Te desafío a que dejes ir a Miguel, dijo, con la voz resonando entre la bruma. Las paredes temblaban bajo la presión de su desafío. Tú y yo. Vamos a jugar. Momentos después, un estruendo absurdo atravesó el aire, levantando polvo y eco. En cuestión de segundos, las sombras arremetieron contra ella, intentando desgarrar su voluntad mientras su propia bravura comenzaba a flaquear. Pero Carmen sintió una energía desconocida fluir en su interior, como si el mismo deseo de sus amigos por vivir la mantuviera erguida. Carmen. La voz de Sofía interrumpió su concentración. El poder se agota. No se detengan. Nos atreveremos a perder todo, pero no a caer en la desesperación. La sombra se rió, pero había un matiz de frustración en su risa. El juego ha comenzado, y sus deseos son su mayor debilidad. Carmen, sin embargo, no se rendiría. La batalla dentro de su corazón estalló, un choque de emociones y el deseo de liberar a Miguel, de salvar a sus amigos. En ese momento, vio algo a lo lejos, Miguel atrapado limitada entre las sombras, gritando por ayuda. No voy a dejarlo solo. Sofía, Javier, vamos a por él. Y así, un paso a la vez, comenzaron a avanzar. Pero justo cuando creían haber tomado la decisión correcta, la sombra dejó caer un secreto devastador.
¿Y si les dijera que uno de ustedes no saldrá de este desastre? El terror se instaló de nuevo, y la pregunta quedó flotando en el aire, como un oscuro recordatorio de lo que estaban a punto de perder. El tiempo se escapaba de sus manos, y la elección que Carmen pensaba haber tomado, ahora se tambaleaba al borde de lo desconocido. ¿Podrían realmente enfrentarse a la sombra, o su sacrificio personal sería más que un simple juego? El viento soplaba con furia, y cada ráfaga parecía llevar el eco de las risas de la sombra hacia lo más profundo de sus corazones. Carmen sintió que el peso de la desesperación la aplastaba. No, no puedo dejar que esto me consuma, se repitió a sí misma, mientras su mente giraba en busca de una salida. ¿Qué significa eso? Preguntó Javier, su voz casi un susurro, cada palabra impregnada de miedo. La sombra parecía absorber la luz del ambiente, volviendo todo más oscuro, más opresivo. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Si uno de nosotros debe caer, que sea el monstruo, no nosotros, Carmen respondió, con una voz que intentaba sonar más valiente de lo que se sentía. Mientras se acercaban a Miguel, Carmen sintió que la sombra se alimentaba de su creciente miedo y la incertidumbre en el aire. La figura oscura se retorcía y cambiaba de forma, como un depredador a punto de saltar sobre su presa. ¿Quién de ustedes está dispuesto a sacrificarse? Carraspeó la sombra, su risa resonando como un trueno lejano. No. No nos someteremos a tus juegos, fue lo que gritó Sofía, con una rabia que sorprendió a todos. La sombra, sin embargo, se burló. Los juegos nunca terminan, querida. Siempre hay un perdedor. El corazón de Carmen latía ferozmente. Miguel está ahí. Necesitamos acercarnos. Gritó mientras corrió hacia la fuente de su angustia. Con cada paso, los recuerdos de su vida, de su amistad, de todo el tiempo que habían pasado juntos, comenzaron a llenar su mente. Fuera de aquí, Miguel. Confía en nosotros. Carmen, cuidado. Javier la advirtió, pero era demasiado tarde. Una tentación oscura surgió desde la sombra, extendiendo sus garras hacia ella, intentando cegarla con tentaciones. Frases despiadadas susurradas en su mente envolvieron su ser: no lo lograrás. Todo ha estado perdido. Pero en un momento de lucidez, Carmen recordó la fuerza de sus vínculos, el amor que existía entre ellos. Repentinamente, la sombra emitió un grito gutural. Fue como si se viera expuesta, vulnerable. No pueden oponerse a mí. El sacrificio es lo que los liberará, y lo saben. Sin embargo, Carmen no podía permitir que su miedo reinara. Eso no es cierto. No somos tus marionetas. A pesar de que la sombra intentaba seducirlos, Carmen mantuvo su corazón abierto, impulsándose a sí misma a continuar. Ten fe, por favor. Sofía, Javier. Gritó, y sus amigos se lanzaron tras ella. Cada paso fue un acto de desafío, su valentía era como un rayo cortando la oscuridad, pero entonces, un trueno resonante sacudió el lugar. La sombra estaba enfurecida. Si quieren continuar esta ilusión, tendrán que pagar un precio. La atmósfera crujía, y los amigos se detuvieron. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina. ¿Qué precio? Preguntó Sofía, sintiendo que su voz temblaba. Uno de ustedes deberá permanecer aquí para siempre, la sombra respondió, el eco de su risa llenando el aire helado. Carmen sintió que el tiempo se detuvo mientras los tres se miraban, la realidad de la elección inminente aplastando sus esperanzas. ¿Sería el sacrificio de uno la única forma de salvar a Miguel? Bajo la presión de la sombra, cada amigo sabía que su vida estaba en juego, y el dilema era más cruel que nunca. La elección que tendrían que hacer estaba a punto de convertirse en un oscuro reflejo de sus peores temores. ¿Quién de ustedes se atreverá a ceder? Porque lo que está en juego va más allá de lo que imaginan, resonó la voz de la sombra, como una amenaza inminente, y en ese momento, Carmen comprendió que las decisiones eran ineludibles, y que ya no era suficiente con enfrentar a la sombra. Tenía que descubrir hasta dónde llegaría su sacrificio.
Una angustiosa pregunta surcó su mente: ¿de verdad, hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por amor y amistad? El desafío se había intensificado, y cada uno de ellos estaba a punto de perderse en la oscuridad. El aire estaba cargado de tensión, como si toda la naturaleza se contuviera la respiración. Carmen sintió que su pecho se oprimía, mientras sus amigos intercambiaban miradas llenas de dudas. Javier fue el primero en romper el silencio, un hilo de voz que apenas se escuchaba: no podemos dejar que uno de nosotros se quede. No podemos. Sus palabras temblaban, y Carmen pudo ver el miedo que abrazaba su corazón. Sofía, sin embargo, tomó una decisión. No podemos permitir que nos manipule. Si esta sombra quiere un sacrificio, tendré que ser yo, proclamó, su voz resonando con una determinación feroz que le arrebató el aliento a Carmen. No. Sofía, no. Es lo que quiere, no podemos. Carmen gritó, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. Las sombras a su alrededor parecían bailar, avivadas por la creciente desesperación del grupo. Si esa es la única forma de salvar a Miguel, Sofía replicó, su mirada firme. Nuestra amistad nunca sería la misma sin él. Un profundo dolor llenó el espacio entre ellas. Carmen vio a su amiga lista para tomar una decisión que cambiaría todo. Javier, con lágrimas en los ojos, clamó, no podemos dejar que esa cosa decida por nosotros. Ya fue suficiente. La sombra reía, disfrutando de su sufrimiento. Su figura oscura danzaba, pareciendo crecer en poder. ¿De veras creen que sus lazos pueden vencerme? El sacrificio será la única solución. Y Sofía, querida, tu lealtad es admirable, pero te sugiero que pienses de nuevo. Las palabras de la sombra se convertían en ecos en la mente de Carmen. Algo en su interior empezaba a despertar, un poder que iba más allá del miedo. No, no voy a perder a Sofía, pensó, mientras una corriente de determinación la invadía. Miró a sus amigos, en especial a Javier, y comprendió que no estaban solos. Tal vez haya otra forma de salvarlo, dijo Carmen con más fuerza. Si solo uno de nosotros queda, Miguel se perderá para siempre también. Debemos enfrentarla juntos. Los ojos de Javier se iluminaron, y Sofía pareció dudar, mientras la sombra siseaba con rencor. ¿Creen que la unión puede salvarlos? ¡Qué ingenuos! La figura se asomó, llenando el espacio con una hedora desesperación. El miedo en sus corazones es lo que me fortalece. Necesito que uno de ustedes se rinda totalmente. Uno a uno, caerán. Una escalofriante risa resonó, y justo en ese instante, el ambiente cambió. Una luz tenue comenzó a brillar en el centro de la oscuridad, iluminando el rostro de Miguel, atrapado en un remolino oscuro, pero visible. Su mirada era de súplica, buscando refugio en sus amigos. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba alrededor. Miguel, gritó, extendiendo su mano hacia él, sintiendo que estaba a punto de atraparse en una batalla contra algo mucho mayor. Pero la sombra se regocijaba, cada destello de esperanza alimentaba su poder. Una decisión debe ser tomada, resonó la voz desafiante. Antes de que Carmen pudiera reaccionar, un grito desgarrador emergió del rincón, como un eco de dolor que penetró en sus almas. La sombra vibró, la risa se tornó en una mueca de ira. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Una mano se alzó en el aire. La conexión con Miguel parecía palpable, cada uno de ellos sintió ese lazo que nunca podría romperse. No sacrificaremos a nadie, afirmó Javier con una voz firme. Si uno tiene que quedar, que sea esta sombra. No tenemos miedo. La sombra, furiosa, comenzó a chisporrotear, el suelo temblaba, y Carmen se dio cuenta de que su desafío había encendido una chispa de resistencia. Pero la sombra aún no se rendiría tan fácilmente. Con una explosión de furia, cada arista de la oscuridad se aglomeró hacia el centro, abriendo un abismo en el suelo. Alguien deberá enfrentar la oscuridad, y será el que menos esperen. Carmen miró a sus amigos, cada uno luchando con demonios que jamás habían enfrentado. Pero ahora no había vuelta atrás.
¿Quién de nosotros será? Resonó la pregunta, como un mantra trágico, desvaneciéndose entre los ecos de una risa oscura. La adrenalina en el aire llenaba sus cuerpos. Con el abismo abriéndose frente a ellos, cada uno supo que estaban al borde de una elección que podría marcar el fin de su amistad o su salvación. El desafío apenas comenzaba, y el sacrificio que cambiaría todo estaba a un paso de convertirse en realidad. ¿Quedaría alguno en pie al final de este juego de sombras? Carmen sintió la intensidad del momento como si el aire mismo estuviera ejerciendo una presión agonizante sobre su pecho. La sombra había intensificado su risa y ahora se retorcía, un monstruo enloquecido, representando constantemente la lucha que libraban dentro de ellos. ¿Alguien va a sacrificar su vida por su amigo? Venga, les estoy dando la oportunidad, gritó la sombra, burlándose de su incertidumbre. Para ella, eran solo piezas en un juego sórdido, para los tres, significaban todo. Con la mirada fija en el abismo que se iba abriendo a sus pies, Carmen retrocedió un paso. Su decisión se definió, no iban a dejarse atrapar por los juegos nefastos de la sombra. No hay forma de que elijamos esto. No dejaré a ninguno de nosotros caer en este agujero oscuro, dijo Carmen, su voz resonando con una mezcla de valentía y desafío. Javier y Sofía se acercaron, su unión fortaleciéndose en el rostro del miedo. Si uno de nosotros debe luchar, lucharemos juntos, repitió Javier, con el fuego de la determinación en sus ojos. La sombra pareció vacilar por un momento, y eso le dio a Carmen un destello de esperanza. No puede haber un sacrificio si no cedemos a sus exigencias, agregó Sofía, inclinándose hacia sus amigos con fuerza. La voz de la sombra resonó como un trueno. ¿Así que creen que el poder de la amistad los salvará? Están equivocados. Su risa quebró la atmósfera tensa, pero Carmen se negó a ceder. Acabas de subestimar lo que significan nuestras vidas. Era como si un nuevo tipo de luz comenzara a brillar en su interior, iluminando su valentía. Cuando la sombra comenzó a aproximarse, extendiendo sus garras ineludibles, Carmen dio un paso al frente. No tienes poder sobre nosotros. No seremos parte de tu juego. Con cada palabra, su camino se abría. Sin darse cuenta, la energía de sus emociones, el amor y la amistad, empezaba a transformar el entorno, y entonces, en un destello de impulso, echó un vistazo al rincón donde Miguel había estado atrapado. Con una mezcla de determinación y coraje, gritó, Miguel, ven hacia nosotros, confiamos en ti. Había algo mágico en la expresión de confianza, como si cada palabra que emitía los unía, creando un puente de luz a través de la oscuridad. Miguel, sintiendo la conexión palpable, emergió poco a poco de las sombras, su figura volviendo a la luz. Carmen, gritó, su rostro lleno de angustia. No permitas que me sacrifiquen. Un eco de respuestas, cada paso que daba resonaba con fuerza en sus corazones. Mientras se acercaba más a ellos, la luz de sus amistades brillaba cada vez más intensamente. La sombra, enfurecida por la fortaleza que emanaban, lanzó una oleada de oscuridad hacia ellos. Nadie sale de aquí, son solo sueños perdidos, rugió, mientras se abalanzaba sobre el grupo. Pero en ese instante, Carmen sintió una oleada de poder. Juntos, somos más fuertes, gritó, y en un acto de unión, todos ellos levantaron las manos, creando un escudo de luz. El estallido de luz fue tan intenso que ahogó los gritos de la sombra. La risa se tornó en desesperación al ver cómo cada rincón de oscuridad se iluminaba. La sombra se retorció, como si fuera un ser real sintiendo el dolor. La conexión que habían sostenido se materializaba en una barrera que se extendía, separándolos de la pesadilla. Nunca más serás libre, gritó Javier, mientras el poder de amistad y amor resonaba hasta romper la oscuridad. La sombra se disipó en un grito, un último intento en su travesía de horror, y de repente, todo se silencia. Carmen, Sofía y Javier se encontraron en la habitación iluminada por la luna, y el peso que los había seguido había desaparecido. Miguel, libre de las sombras, los miraba con gratitud y asombro. Era ahora un eco del pasado,
pero la libertad les había traído esperanza. Valientes y unidos, dejaron atrás la casa, sintiendo el aire fresco de la noche que comenzaba a desvanecer lo oscuro. Supieron que el verdadero sacrificio había sido el miedo que enfrentaron juntos, la amistad que había superado una sombra oscura. La risa que antes los aterrorizaba se había desvanecido en ecos lejanos, dejando espacio para la claridad. Mientras caminaban, sabían que había ganado algo más allá de la vida, una lección invaluable. La noche, tan oscura como se había presentado, ahora albergaba una luz renovada en sus corazones. Siempre estaremos juntos, susurró Carmen con una sonrisa teñida de alegría. Ahora estaban listos para enfrentar cualquier sombra que se interpusiera en su camino, porque sabían que, unidos, cada noche oscura podría convertirse en luz. Y aquí viene la llamada a la acción. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran nuestro mundo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.